Buenos días a todos, ponentes, hermanos, participantes de este congreso en el que estamos disfrutando de la acogida y del que está aquí presente, que es San Juan de Ávila. A mí me toca desarrollar un aspecto de su vida como sacerdote y como persona, que es ser espejo, ser refractante de la misericordia de Dios. En esta ponencia deseo presentar cómo el sacerdote Juan de Ávila es reflejo de esa misericordia de Dios, del Dios hecho misericordia. Misericordia viene de miserere, compadecerse, y de cor, corazón. Es decir, que une corazón con sentimientos por el otro. Querer con sentimientos por el otro. Y este ha sido Juan de Ávila. ¿Y de dónde ha sido? ¿De dónde es su escuela? Pues de Dios. En Pastores de Aboboy se nos dice que el presbítero tiene que representar a Cristo, hacer presente a Cristo, ser espejo de Cristo hoy. Especialmente de Cristo, ese buen pastor. Buen pastor que Pastores de Aboboy pone como nota original también en forma de siervo, de servicio. De servicio que el Papa Francisco nos pone como ese pastor que va adelante, pero que va acompañando, sintiendo con los demás, con su rebaño, compadeciéndose del rebaño, y también que va detrás, echándose a la espalda aquellas ovejas que se van quedando atrás. Así que con estas dos imágenes del pastor de Aboboy, de Juan Pablo II, y de Francisco, con el buen pastor, es donde me quiero basar yo para decir que San Juan de Ávila es precisamente ese buen pastor que lleva sobre su espalda, que va en medio y que va delante guiando a las comunidades por donde iba pasando. En la bula del Jubileo de la Misericordia, Misericordiae Vultu, el Papa Francisco afirma que la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Por eso afirma que la misericordia es la viga maestra de la vida de la Iglesia. Nos dice el Papa que pidamos la intercesión de los santos, que son los que han sido y siguen siendo reflejo vivo de Cristo entre nosotros. Especialmente la de aquellos, dice, que hicieron de la misericordia misión de su vida. Y este es Juan de Ávila. Hacer de la misericordia misión de su vida. Como vamos a tener también la ponencia, pues a veces me voy a ir de cosas, ¿no? Tengo esa tranquilidad de que van a tener el texto. Pero también tengo también la tranquilidad de que si quieren profundizar más, porque casi prácticamente está copiado, hay que ser también sincero, prácticamente volcado, algunas cosas que se me han ocurrido, lo que está escrito en este libro que hice cuando el Jubileo de la Misericordia. De tal manera que quien quiera profundizar en lo que voy a decir, puede ir a la ponencia, y si todavía quiere profundizar un poquito más, puede ir a este libro que está editado por Lavac, La misericordia de Dios a la luz de San Juan de Ávila. Esto lo hago no como propaganda, sino porque sé que los sacerdotes necesitan, por eso necesitan instrumentos para no tener que ir a veces a unos libros gordísimos de la Lavac Mayor en los 4 tomos, donde el que no está muy iniciado en San Juan de Ávila
se lo da y se pierde. ¿Por dónde empiezo? Que ese es uno de los problemas que tenemos los sacerdotes. Sí, yo quiero saber más de San Juan de Ávila. ¿Por dónde empiezo? Y eso preguntan. No digamos nada si también los laicos y los religiosos, a los que tenemos que pasar también San Juan de Ávila, porque no es solo para los sacerdotes, es un regalo para la Iglesia, es doctor de la Iglesia. Y entonces estos libritos, que están haciendo también ahora muchos, pues ayudan a entrar en él. Por eso lo hago con mucha espontaneidad también lo que voy a decir, y me voy a saltar cosas y, bueno, dando también al Espíritu Santo pues que nos ayude a todos esta mañana. No quiero agotar ni mucho menos el tema. ¿De dónde saca San Juan de Ávila el ser espejo de la misericordia de Dios? Pues desde su misma experiencia que tiene de la misericordia de Dios con él. Uno de los problemas que tenemos con San Juan de Ávila es precisamente eso. No es un santo que nos cuente mucho de él. Por ejemplo, si fuésemos a Santa Teresa de Jesús, pues tiene el libro de la vida. Y ahí uno tiene ya, hay fuente suficiente. Pero, ¿qué vivencia ha tenido San Juan de Ávila de la misericordia de Dios? ¿Cómo la ha contado? ¿Qué pasa muchas veces entre Dios y él? Pues muchas son desconocidas. Y precisamente aposta, porque le dice a Fray Luis de Granada, la primera carta que le escribe, dice: te digo por experiencia que no cuente a nadie cosas que pasan entre Dios y tú, porque te digo por experiencia que te traicionan muchos a los que se las has contado. Entonces, ese secreto que tiene San Juan de Ávila hace que no tengamos muchos detalles suyos entre lo que pasa entre Dios y él. Pero sí nos han quedado, gracias a Dios, sí nos han quedado. ¿Por qué? Porque está tan imbuido de Dios que continuamente tiene oraciones que se le escapan, hasta incluso en cartas. Y, hermano, en una oración es donde uno se está abriendo, más que en cualquier otro diálogo con nadie, se está abriendo su alma, en la oración. Y nos quedan oraciones de San Juan de Ávila, desde donde podemos sacar exactamente qué pasa en su corazón, cuáles son sus entrañas. De ahí que y también, como sabéis que fue condenado condenado a ir a la prisión, pero salió absuelto, pero ya salió escarmentado. Un joven sacerdote con 31 años, salió con 32, ya dijo, pues cuidadito, porque, bueno, ya está una vez y salió absuelto, pero en fin, la siguiente. Entonces, él siempre que habla de experiencia suele no ponerse nunca la primera persona y pone a veces en tercera persona, con lo cual las obras también hay que ir siguiendo un poco de onda para saber cuándo está hablando él. Por eso tenemos esas fuentes, oraciones y esas fuentes, cuando habla en tercera persona. Pero hay una experiencia fundamental que yo no sé, como no he podido estar ayer por esto de la gripe que he tenido, que tengo un poquito todavía, pero la cárcel de Sevilla, ese encuentro con Jesús o de Jesús con él en la cárcel de Sevilla, ha sido el punto fundamental donde se forja un Juan de Ávila nuevo, con 31 años. Ahí nace una persona nueva, un sacerdote nuevo. Y era un gran sacerdote ya, pero a partir de ahí nace ese gran apóstol. ¿Desde dónde? Desde ese Cristo, esa experiencia
que le cuenta a Fray Luis de Granada, del conocimiento del misterio de Cristo y de la grandeza de nuestra redención. En la cárcel, él ha experimentado el amor de Jesús crucificado hacia él. Por eso dice luego en un sermón: ¿quién podrá, Señor, callar tales misericordias para conmigo? ¿Quién podrá callar? San Juan de Ávila nunca callará las misericordias del Señor. Pero al mismo tiempo, como esa misericordia es tan grande y él se siente tan pequeño, dice también: ¿quién podrá, Señor, hablar tales misericordias? Precisamente en esa cárcel de Sevilla, en una oración que tiene escribiéndole a sus amigos de Écija, que era donde él estaba predicando y viviendo, por lo menos 4 o 5 años en Écija, cuando fue hecho preso hacia Sevilla, le escribe desde la cárcel la carta 58, y en la carta se eleva en oración y dice: en la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste y me amaste, dando tu vida, se refiere a Jesús, claro, y sangre por mí. Pues en la cruz te quiero buscar y en ella te hallo, y hallándote me cura y me libras de mí, que soy el que contradice a tu amor, en quien está mi salud. Es decir, que le libra el Señor en la cruz de él mismo, de su propio ego, y por eso encuentra él en la cruz la misericordia del Señor con él y luego también con la humanidad. Desde esta experiencia del amor misericordioso, todas las pinturas que tenemos, sobre todo las primeras, ahora están saliendo ya otras, pero durante siglos se ha puesto siempre San Juan de Ávila delante de un crucifijo y una frasecita que sale siempre: Magister dimituntur tibi peccata tua. Maestro, tus pecados quedan perdonados. Esta experiencia del ser abrazado, del ser librado de su propio yo. Esto es lo que le marca a San Juan de Ávila. Por eso, esta experiencia que él tiene de la misericordia. También hay una cosa interesante que he encontrado al leer el sermón de San Francisco de Asís, que él tiene en el 4 de octubre, en el sermón 78, describe la vida de San Francisco de Asís. Pero les puede decir que realmente es una autobiografía espiritual. Si quieren saber qué pasa por el alma de Juan de Ávila, vayan al sermón 78, porque está haciendo una radiografía de San Francisco de Asís, pero también de él mismo, porque él se identifica tanto con Francisco de Asís que se está reflejando él cuando está predicando. Después de San Pablo, su santo preferido es Francisco de Asís. Por eso cuando luego en la primera misa, por ejemplo, pues saben que va a hacer el banquete y en vez de hacer el banquete normal, pues hace el banquete con 12 pobres de su pueblo y siempre vestirá pobre, un Francisco de Asís. Pero en ese sermón, ¿qué he encontrado que nos puede ayudar para ver esa misericordia del Señor? Pues dice, hablando de Francisco, pero en realidad está hablando de él. Dice, era tan profundo este santo, Francisco, en el conocimiento de sí mismo, que es algo que Juan de Ávila ha practicado y ha predicado siempre. Primero, el conocimiento de uno mismo. Dice, pues, es tan profundo este santo en el conocimiento de uno mismo, y no es poco, que dice que en la oración le reveló Dios 2 cosas, le descubrió 2 abismos.
El uno, el de su pobreza y flaqueza propia, el otro, la riqueza grande de Dios. Si esto veis y Dios lo descubre, diréis: Señor, no hay otro que tan cuadrado venga para mí como tú. Qué bien vuestra misericordia para mi miseria, vuestra sabiduría para mi necedad, vuestras riquezas para mi pobreza. Vos y yo, Señor, bien nos habemos medido, y justo venís para mí. Bien, voy a terminar esta experiencia de la misericordia en San Juan de Ávila, precisamente con la clave de la audifilia, que es su libro más estructurado. Todos, y aquí se están equivocando, todos están interpretando que es un libro ascético. Y sin embargo, incluso San Juan de Ávila, en diccionarios de mística, por desgracia, aparece todavía como ascético que no llegó a las puertas de la mística. Pero no se están dando cuenta que quien habla es un místico que está hablando desde el final de la audifilia, desde donde hay que interpretar todo el audifilia. El audifilia no es el arte ascético de escucha, hija, mira, inclina tu oído, olvida la casa paterna del demonio en el que está. No es ese ejercicio ascético que tienes que hacer, sino déjate llevar, y le da la clave al final, déjate llevar por aquel que primero nos oye, nos ve e inclina su oreja, que es Dios. Déjate llevar por ese Dios que es el primero que te ve, te oye e inclina su oreja. Es decir, San Juan de Ávila siempre habla de esa experiencia de ese Dios amor que ha tenido misericordia con él. Bueno, para ver, voy a ir avanzando, pero sí quiero en 3 rengloncillos, luego lo tendrán más desarrollado. ¿Por qué San Juan de Ávila es el hombre de la misericordia, el sacerdote de la misericordia? ¿Por qué reflejo de ese Dios? Ahora, ¿quién es Dios para él? Pues San Juan de Ávila es un hombre trinitario. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Voy, como tienen en el esquema, a describir brevemente cómo Dios es Padre y Madre. Esto sería curioso ahora, ¿no? Parece que está de moda, ¿no? Pero como dice, Dios es Padre y Madre y Esposo de nosotros que somos pecadores. Para eso pone un ejemplo de cómo Dios es Padre y Madre. Él es un hombre también que viaja mucho, un hombre que pone muchas imágenes y se fija mucho en el campo. Y los campos de Calatrava, de donde él se ha formado, hay muchas perdices. Y pone siempre muchos ejemplos, ¿no? Pues dice, Dios es el Padre y Madre bueno, que no como la perdiz estéril que engüera los huevos de otra, y los perdigoncitos por un tiempo van hacia esa que ha engüerado, pero que no es su verdadera madre. Siguen al demonio, que es la perdiz estéril, hasta que ellos se dan cuenta que la verdadera madre, la madre biológica, es Dios. Por eso dice, ese ejemplo de la perdiz ante el padre y la madre. Y también pone el ejemplo del esposo. Dios es el esposo que sale al encuentro de la esposa, a nosotros, que estamos fornicando, es decir, que estamos en el mundo y no en Dios. Y dice y canta,
No se puede escribir lo que Dios pasa cuando un pecador ve llorar sus pecados por haberse ido con otro amante. Mi entraña se conmueven. Dice pues el texto: celó el Señor su tierra como un marido que ve su mujer en poder de hombre ajeno. Si está en poder de pecado, llama a tu Señor con el nombre que te manda llamarle: Padre mío, esposo mío, que acudirá a ayudarte. Dice el Señor: esta esposa mía es, este hijo mío es, y lo quiero ayudar y socorrer. Bien, la misericordia de Jesucristo. Él hace todo un desarrollo de cómo el Señor se encarnó por misericordia, vivió con misericordia y murió con misericordia. Pero quiero hacer un hincapié especial en el en ti. Esto es algo muy propio de San Juan de Ávila. Miremos toda la acción de Jesús para ti. Para ti nació, para ti fue circuncidado, para ti fue bautizado, para ti predicó. Se cansó por estos caminos, ayunó, sudó y lloró, recibió azotes, bofetadas, espinas y clavos, expiró en la cruz con grandes dolores y deshizo los pecados como un grandísimo fuego se traga una paja. Por ti. Ese por ti es fundamental en Juan de Ávila, y les digo que a través de Francisco de Borja le va a llegar a Teresa de Jesús esta explicación, y va a decir ella que desde ese encuentro con Francisco de Borja, ella, en la cuenta 53 de Conciencia, ha entendido mucho ya mejor de la redención de Cristo, desde la predicación de Juan de Ávila. Entender esa misericordia del Señor conmigo especialmente. Bien, y también, hablando del Espíritu Santo, del que él habla muchísimo, solamente quiero recoger solamente un detalle. El Espíritu Santo, que es amor, pues toda la obra de la redención es del Espíritu Santo y está detrás. Ahí está detrás de la encarnación, detrás de la vida pública, detrás del ascenso a la cruz. Es el Espíritu Santo el que movió al Señor a ir a la cruz, porque era obra de amor. De allí, de la cruz, siguiendo un poco al evangelista San Juan, es de donde tenemos la efusión del Espíritu, y Él es el que hace en nosotros hoy que se aplique la misericordia que el Señor nos ganó. Bien, pues después de ir, voy recorriendo. La fe en este Dios misericordioso es más de lo que podamos entender, porque un Dios que tiene misericordia, que entrega a su Hijo por nosotros, que está detrás con nosotros que vamos con otros amantes, no se puede entender porque creemos que Dios es como nosotros. Ahí es donde él dice: juzgan de Dios lo que de sí, y aunque su boca diga que hay diferencia de Dios al hombre, no lo siente así su corazón. Por eso no creen de verdad que Dios sea tan bueno, porque los hombres no somos tan buenos. Por eso hay que tener mucha fe para creer en que Dios es verdaderamente más misericordioso que nosotros. Bueno, pues en esta misericordia gran importancia le concede al sacramento de la penitencia. Qué cosas tan preciosas habla del sacramento de la penitencia. Y dice: no seamos rigurosos, no seamos tampoco que no creamos que Dios y escrupuloso, porque el ser escrupuloso es estar más pendiente de nuestro yo que de la verdadera misericordia de Dios con nosotros. Y describe que cuando vamos al confesor, vamos como al buen samaritano, que es el mismo Cristo. Cristo está en ese confesor al que nosotros vamos, el samaritano. Y por eso su misericordia, hecha
vida en el sacerdote, no te deja en desconsuelo. Ordenó que sea su ministro para que en nombre de él dijese aquellas palabras de la absolución sacramental, más dulces para el gusto del alma que la misma miel, más sabrosas de oír que la música, por armoniosa que sea, más blanda y mitigada del dolor del alma que el aceite para el cuerpo. Alabado sea Dios por esta misericordia, alabado sea por lo que hace traesta, y habiendo untado al llagado, lo toma y lo pone no encima de la bestia, sino encima de sí mismo, encima de su hombro, llevando sus pecados a cuesta, y aún metido en lo más dentro de su corazón, amándole más fuertemente de dentro que parece en lo de fuera, aunque lo uno y lo otro es incomprensible. Por eso San Juan de Ávila, después de predicar, donde exhorta a la conversión, invita a la confesión y pasa a veces varias horas confesando a la gente. Dedica a la confesión mucho tiempo y sus sermones realmente mueven a conversión. El maestro Ávila ayudó mucho con su ejemplo y con su recomendación al obispo y sacerdote a que este sacramento se valorase y ejerciese dignamente, ya que en su época se cometían muchas negligencias, intransigencias, legalismos, confesores utilizando la confesión para obtener bienes materiales, etc. San Juan de Ávila sin duda ayudó a impulsar y darle el debido sentido, dignidad y prestigio a tan importante sacramento de la misericordia de Dios. Por eso en la formación permanente del clero pone la mitad del año Sagrada Escritura, la otra mitad del año casos de conciencia, para que sepan cómo ayudar a la gente. Y dice un testigo en el proceso de Granada, hablando de la confesión, él era muy rígido para sí y muy blando para la gente que se confesaba, y que cuando se acababan de confesar con él, le parecían que quedaban en el mismo cielo. A este respecto, quiero contar un pequeño episodio que ocurrió. Unos bandidos que le asaltaron y fueron a Granada, y él luego estaba en Granada, en la calle Elvira, y uno fue a confesar con él con miedo por la reacción que podía haber tenido San Juan de Ávila, y se encuentra que San Juan de Ávila le dice: pues reza un Padre Nuestro, y le dio de comer. Y entonces ese fue a avisar a los otros bandidos a que fuesen también a confesarse con él. Qué misericordia tenía San Juan de Ávila cuando lo había apaleado y lo había, encontraban un hombre de misericordia. Por eso, el amar con entraña de misericordia, esto está en el índice, pero se me ha ido, no solamente signo del cristiano, es también signo del sacerdote, por antonomasia, porque es el representante de Cristo, hecho pastor. La importancia de tener entrañas de misericordia es parecernos al Dios que tenemos, porque un hijo tiene que parecerse a su padre. ¿Y qué es tener entrañas de misericordia? Dice: cosa es de corazón tener sentimiento verdadero del trabajo de mi prójimo con deseo de remediarlo. Es decir, me importa lo que el otro está sufriendo y tengo deseo de remediarlo. Y dice: si tienes estas entrañas de misericordia, son señales de que tú eres uno de los predestinados para el cielo. Si tienes esas entrañas de misericordia, de las que habla el Evangelio, los predestinó, los escogió, los llamó, pues tú ahí tienes la señal. Si tú tienes entrañas de misericordia para lo que pasa en tu prójimo y te duele y quieres ayudarle, estás entre esos predestinados. Pero eso hay que ponerlo en práctica.
esa entraña de misericordia hay que sentirla. Y de aquí nadie se puede excusar. Ni siquiera el pobre que no tiene dinero, porque tiene que tener entraña de poder ayudar cuando pueda. Por eso también el pobre tiene que tener entraña de misericordia con el otro pobre, aunque en ese momento no pueda ayudarle. Pero tiene que tener esa compasión con ese otro pobre. Y también dice, el que no tiene fuerza, pero sí puede tener compasión de los demás, porque cuando las tenga, podrá ayudar. Fijarse qué manera de entender esta cuestión. Esto yo creo que es nuevo, esta concepción. Hay una cosa que me ha sorprendido, que es que cuando habla de las obras corporales de misericordia y las espirituales, él le da mucha más importancia a las espirituales, sin dejar las corporales, porque dice, son más fuertes y más dañinas para la persona. Es la muerte de la persona. Por eso hay que practicar y tener mucho cuidado en practicar las obras espirituales. Y hace falta ojos de fe para saber esta importancia, porque el hombre que está en pecado está muerto, y ya aunque coma, está muerto. Por eso San Juan de Ávila le dará mucha importancia a las obras espirituales. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que entonces las corporales no hay que hacerlas? Pues por eso vuelve de nuevo. Tanto unas como otras son importantes. Y dice, no hace falta que tú veas que tenga que tener el otro extrema necesidad o peligro de muerte para practicarla, como solían decir muchos. La obra de misericordia, dar pan al hambriento, hay que dárselo pues cuando está ya casi muriéndose, ¿no? Pues entonces un poco, yo me aguanto un poquillo, no le ayudo, pero en fin, que no le dejo morirse. Y entonces, en este sentido, dice San Juan de Ávila, las obras de misericordia se han de hacer aunque el prójimo no esté en notable necesidad. Y dice también otra cosa importante, basado también en San Agustín, San Ambrosio y San Basilio. No es de ley, hermanos, que uno esté desnudo y que a otro le sobren ropa y locura de cosas, y a no tener hermanos con necesidad fuera cosa pasadera, pero teniéndolos como los demás y como los tenemos. Esas cosas excesivas en el vestir no es solo locura, más aún es robo. Que lo que tú gastas en locura, no habiéndolo menester, en ley de hermandad es suyo, es del otro. Así lo dice San Agustín, San Ambrosio y San Basilio, que cuando lo que nos sobra gastamos en vanidades, que robamos las cosas ajenas. Qué importante es este concepto de el tener o no tener en un mundo como el nuestro. Bien, San Juan de Ávila, como es un hombre sorprendente, utiliza cualquier medio para ayudar a llevar a los demás al cristianismo y a la obra de piedad. Por ejemplo, las procesiones, pues la utiliza también. Y la gran procesión del que es el fomentador y es un gran defensor, el Corpus. Pues fijarse, aquí tenemos al arzobispo de Granada. Él fue el predicador oficial del Corpus de Granada durante 8 años y no predicaba a nadie del Corpus mejor que él. Pero fijarse lo que dice de la procesión del Corpus, cuando había dicho también ya en otro sermón que la gente no utilice la procesión del Corpus, especialmente las señoras, de ponerse todos los atuendos, todas las joyas que tenían para, dice, así como vamos a convertir todavía a los musulmanes que había todavía en Granada. Pero dice en concreto de la procesión del Corpus, que todo el mundo la quiere y él la fomenta, y cómo utiliza la piedad popular para llevar a la verdadera caridad.
Lo digo y lo leo porque las palabras de Juan de Ávila son importantísimas. Dice, los fiadores en la procesión, en la víspera de esta fiesta, en un sermón que predica en la víspera del Corpus de Granada, dice, los fiadores que tengan hacienda den mañana para rescate de algún cautivo o saquen de la cárcel algún preso por deuda que le tengan a él. Que tú, al ir en la procesión, antes de ir, tú limpies la deuda que tienen contigo o parte, para ir tú bien en la procesión. En honra y agradecimiento de la dicha redención de nuestro espiritual cautiverio y de la libertad de las cadenas en que nos tenían nuestros pecados, que se celebran en la procesión de mañana, y que Dios hace contigo, que te quita la deuda, pues tú también quita la deuda con tus deudores. Y dice también otra obra de misericordia, casar una huérfana pagando la dote también será conforme a esta santa fiesta, pues celebramos en ella la procesión y día en el que el Señor lavó con su sangre a su iglesia y la tomó por esposa. Qué manera, San Juan de Ávila, de utilizar todos los argumentos posibles y reales para llevar a la gente a la práctica de la misericordia. Qué lección de unir piedad popular y caridad, tanto que queremos hacer en nuestros días. Y también dice, por tercera cuestión en esta procesión, y también vendrá muy a propósito dar de comer a los pobres y recrear a los enfermos, vestirlos desnudos en honra de este sagrado manjar, que tan piadosamente nos es concedido en refección de nuestra alma y cuerpo. Es decir, si vamos a recibir al Señor y sacamos al pan bendito Jesús en la Eucaristía, pues demos de comer al hambriento y demos de beber al sediento. ¡Qué manera, San Juan de Ávila! Bien, pues paso ya a ir describiendo simplemente algunas pequeñas cosas en las que se ve cómo San Juan de Ávila es reflejo de ese amor. He ido describiendo muchas, pero ahora las resumo. Ya he dicho esa primera de los pobres a los que él reparte de su pueblo la herencia suya, pero luego en Sevilla, con Fernando de Contreras, se dedican a esos huérfanos que están por el puerto merodeando y comiendo lo que tienen mientras preparan los barcos para salir, que se tardaban 3 meses o 4 en preparar un barco. Ahí están los pobres huérfanos comiendo de lo que pueden, y se dedica a los huérfanos y también la educación integral, con Fernando de Contreras, y ahí aprende mucho, a darles escuela y doctrina. También los vemos en Écija, ayudando a gente, y luego creando 15 colegios, como sabemos, para niños huérfanos y pobres. Especialmente se dedica, porque había tanta necesidad de eso. Los huérfanos en ese momento son muchos. Por eso viene aquí también a Baeza, en principio, para asistir y colegio de huérfanos, aunque luego él se da cuenta de la necesidad de la universidad para sacerdotes. Exhorta también a los poderes públicos a que creen colegios en sus respectivos lugares. Ahí está la carta preciosa a la villa de Utrera. Yo la recomiendo, de cómo ser buen gobernante. La villa de Utrera, esa carta. También cómo ayuda a los condes de Feria. Por aquí hay algún, bueno, el señor obispo, el señor obispo en Zafra, y nuestro amigo Gabriel, en Zafra hace una cosa impresionante con los condes de Feria, que la marquesa de Priego le había encomendado como que los dirigiera espiritualmente. Y cuando ellos se van allí, porque tenían también allí castillo, no solamente en Montilla, tenían sus tierras y su castillo, un sacerdote de Córdoba le dice: tú que eres tan predicador,
de la pobreza y tal, ¿cómo vais a predicar a gente que hasta vive como vive y tiene una carroza de plata? Y le dice, bueno, yo voy. Cuando termine de predicar, pues ya veremos. Bueno, pues va allí, les predica, se convierten, viven, según dicen los testigos, como en una vida de monjes dentro del palacio. Venden la carroza de plata y a la gente de sus tierras le hacen una escuela y la tratan de otra manera. Cómo convierte en obras de misericordia a la gente. También San Juan de Ávila vive en hospitales, no vive en residencias fabulosas como aquellas episcopales de ese momento, vive en hospitales y ayudando a los enfermos, no solamente espiritualmente, sino materialmente. Lo hace en Córdoba, lo hace en Granada, lo hace aquí en Baeza, lo pondrá incluso en los estatutos, que todos los sábados los alumnos de aquí vayan a cuidar a los enfermos. Todos sabemos que gracias a un sermón de él se convirtió San Juan de Dios, pero es que San Juan de Dios no hubiera hecho nada si San Juan de Ávila no da la cara en Granada por San Juan de Dios, al que era el loco. Él dio la cara por él y pidió para el hospital y fue su director espiritual y le ayudó en toda su obra. También San Juan de Ávila promueve hospitales de calidad. Aquí va a tener un problema tremendo con las cofradías de aquí de Baeza, especialmente, porque las cofradías de Baeza, en otros sitios también, pero yo digo porque estuvo aquí también, lo cuenta, que es que las cofradías de Baeza, cada cofradía tenía 2 camitas para 2 enfermos, para cumplir y mentir. Y dice, hombre, y además, ¿a quién cuidan? Pues no al más enfermo, sino a los que le podían sacar más tajada. Entonces dice, pero hombre, vamos a ver si nos unimos. No cada cofradía 2 camitas, hagamos un hospital en condiciones. Y aquí, unidos al obispo, unámonos, que esto es importante, ¿eh? Cofradía, clero, todos unidos por la misma causa, y hospitales en condiciones. Y se hacen hospitales así, y algunos discípulos lo harán. También visitar presos. Él lo hace y lo dice. La importancia, incluso crear cofradías especialmente para visitar presos. Y también la redención de los cautivos, que en ese tiempo era importante. Los cautivos cristianos por los musulmanes. Cómo ayudarles. Gracias a San Juan de Ávila se va a reformar con su mucha ayuda los trinitarios, San Juan Bautista de la Concepción, su paisano y primo. San Juan de Ávila también, voy a ir terminando ya, San Juan de Ávila muestra su misericordia en lo que más se puede mostrar la misericordia de una persona, en el perdón hacia las calumnias, hacia la injuria. En la misma cárcel, él sabe que los testigos son falsos y hay pruebas de que los testigos son falsos. Y le dicen, sus amigos, que los denuncie y así saldría libre antes. Y dice, yo no voy a denunciar a nadie, me pongo solo en manos de Dios. San Juan de Ávila es el hombre del perdón. Y desde allí mismo le escribe una carta, en esa carta 58 les dice cómo tienen que perdonar también. Dice, me habéis oído a mí tanto tiempo hablar del perdón hacia los enemigos, pues yo los perdono. Y la sensibilidad que tiene con cada uno en sus cartas, cuando él ya no puede, es de tal manera la sensibilidad de San Juan de Ávila con cada persona que le escribe, que a sus discípulos, al hacer la recopilación, han tenido que quitar el nombre, porque a cada persona le da lo que necesita y le escribe lo que necesita. No le escribe así automáticamente. Al ser tan enfermo, pues ya sé qué decirle. Resígnate, no sé qué, no sé cuánto, sino que le medita, ora cada carta. Y hay a veces que no responde automáticamente,
sino que deja allí en la cuerda de la ventana, allí en la casa de Montilla, tenía una cuerda con las cartas, los pliegos de las cartas, y hay veces que él tarda en escribir una carta porque no encuentra la respuesta adecuada. Y cuando encuentra la respuesta adecuada en cosas que son espirituales, la mayoría de las veces, para dar en la clave lo que esa persona necesita. San Juan de Ávila tiene una atención personalizada con cada uno. Bien, pues ya concluyo. Para concluir, hay un sitio donde yo creo que se expresa lo que vive San Juan de Ávila y de donde San Juan de Ávila coge el ser espejo de Dios. Y lo he encontrado en la recomendación que le hace a su amigo, el nuevo arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, después de que él ha renunciado a ser arzobispo de Granada. Y con la amistad que tiene con él, porque han sido compañeros en Alcalá, le escribe unas recomendaciones que son las que él hace, las que San Juan de Ávila hace, y por eso lo puede recomendar. Y creo que aquí está como resumen de todo, para ser un hombre de misericordia. Le dice que era lo primero que él hacía. Le dice, le recomiendo algunas cosas. Lo primero, que vuestra señoría se convierta de todo su corazón al Señor, frecuentando el ejercicio de la oración. San Juan de Ávila pasa horas y horas delante del Señor sacramentado. 2 horas por la mañana, 2 horas por la noche. Frecuentando el ejercicio de la oración, encomendando a la misericordia divina el buen suceso del bien de su oveja y pidiendo sustento del cielo para que tenga que darle, porque si de allá no viene, ¿qué les podrá dar sino cosa que no le engorde ni vivifique? Que de Moisés leemos que en todas sus dudas acudía al tabernáculo del Señor y de allí salía enseñado de lo que había que hacer y con la fuerza para ponerlo en obra. Y oración ha de ser el incensario con que el prelado, San Juan de Ávila y los sacerdotes amansen al Señor, como Aarón cuando se situó entre los vivos y los muertos. Aprenda vuestra señoría a ser mendigo delante del Señor y a importunarle mucho, presentándole su peligro y el de su oveja. Y si verdaderamente se supiere llorar así y a ella, el Señor, que es piadoso, le resucitará a su hijo muerto, porque como a Cristo costaron sangre la alma, han de costar al prelado lágrimas. ¿Cuántas lágrimas derramó San Juan de Ávila por él y por la Iglesia de ese momento? Por eso, hermanos, para terminar, solamente pido que San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, no solamente por su doctrina, sino por su vida, sea espejo de la misericordia de Dios también para nosotros y nos ayude a serlo a todos los que estamos aquí participando, ser reflejo de la misericordia de Dios, a ejemplo de Él, para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Amén.